Óscar Arnulfo Romero, nacido en 1920, hijo de un carpintero de pueblo, fue ordenado sacerdote en Roma en 1946 por el Papa Pío XII, después de haber dirigido 3 años la Iglesia Católica de la República de El Salvador. Si para sus partidarios Monseñor Romero es un santo, para sus detractores un subversivo, un comunista. El arzobispo es calificado de voz de los que no tienen voz. Y sus homilías y sermones dominicales en la Catedral de San Salvador se tornan en símbolos de la resistencia contra el régimen militar. No tenía unos guardaespaldas, un pequeño ejército que lo cuidara. No era un hombre peligroso y sin embargo le tenían muchísimo miedo a Monseñor Romero, solo porque decía la verdad. En cada homilía, los domingos, Monseñor Romero destinaba un momento muy especial para hablar de la vida política y social del país y para plantear las denuncias de las graves violaciones sucedidas en El Salvador. Tenga en cuenta que El Salvador no puede producir más, pero déjenos tranquilos a nosotros, no nos molesten. Ustedes son violentos, ustedes son terroristas. Esto no es justicia. La Iglesia también señala esas diferencias, pero dice que la causa principal de estos problemas es la injusticia social. Y la Iglesia no promueve violencia ni odio, sino que predica paz, pero les dice la paz que podría haber, que se ha perdido, no puede venir si no hay justicia. Por doquier en Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, usted podía ir por las calles de los pueblos y escuchar por radio los sermones de Monseñor Romero. La gente no perdía ni una de sus palabras. Monseñor Romero ejercía una enorme influencia en toda Centroamérica, y no solo en el propio El Salvador. Había momentos de alegría, de euforia, de esperanza, de dolor, de indignación. Pero también, en definitiva, después de cada homilía, había un fortalecimiento de la conciencia de todos los que ahí estábamos. Habían aplausos, habían interrupciones a cada frase de Monseñor Romero, a cada frase de denuncia, a cada llamada a la conciencia de la ciudadanía, a la solidaridad con las víctimas. Pero las denuncias tenían pruebas, siempre tenían pruebas. Y las pruebas venían de las investigaciones que se hacían en la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado. Teníamos testimonios, teníamos denuncias, teníamos evidencias. Y los muertos estaban ahí. Es decir, nadie inventaba los muertos, nadie inventaba los desaparecidos, los torturados. Pues la razón siempre creo que le hemos señalado es la injusticia social, el aferramiento a mantener privilegios que ya no se pueden mantener porque el pueblo está muy concientizado. El jesuita Rutilio Grande era glorificado por su parroquia de Aguijares como si fuera un santo. Era un sacerdote de la nueva generación de religiosos comprometidos políticamente. El sacerdote Grande fue quien organizó la resistencia contra los varones del azúcar, que parapetándose tras los fusiles de los ejércitos privados y de los militares, tiranizaban a los trabajadores del campo. En esta carretera fue donde en 1977 fue asesinado el jesuita Rutilio Grande. Las balas destinadas a él acabaron también con la vida de un niño y un anciano, que accidentalmente acompañaban al sacerdote. El religioso conservador que era Óscar Romero había discutido muchas veces con el jesuita rebelde, hasta que el asesinato acabó por abrirle los ojos a la realidad política de su país. Él era muy amigo del Padre Grande, lo admiraba mucho, veía su trabajo como muy excelente en la parroquia, y naturalmente que le golpeó enormemente la muerte del Padre Rutilio Grande. Y él llegó a Aguilares, no conmigo, pero sí allá nos vimos, y yo sobre todo lo que recuerdo es su impresión de dolor, su impresión de frustración, su impresión de impotencia ante el asesinato del Padre Grande. La necesidad de defender una iglesia tan perseguida hasta el asesinato del sacerdocio me impulsaron pues a una pastoral con más sentido de fortaleza,
en defensa de los derechos de la Iglesia y de los derechos del hombre. Lo criticaban, lo juzgaban, lo acusaban, tanto a nivel interno como a nivel de Roma, y esto fue pues muy claro para todos nosotros. Claro, los demás jerarcas obispos se sienten convulsionados, y públicamente ellos tienen que tomar una postura diciéndole al gobierno y a los ricos, no, nosotros siempre estamos con ustedes. ¿Verdad? Pero es que Monseñor Romero forma como una especie de lunar, como una especie de vacío entre nosotros. Y entonces empezó a haber una especie de señalamiento de sus mismos hermanos obispos hacia él. No había pedido él entrevista con el Papa. Y él se presentó y le dijo, soy Monseñor Romero. Ahí estuve yo presente, ¿verdad? Ah, Monseñor Romero. Pero inmediatamente le dijo, cuidado con el comunismo. El Monseñor Romero le dijo, Santo Padre, si yo hablo contra el comunismo, van a matar más gente, porque están matando gente inocente por ninguna razón y por ningún motivo. Y si yo, arzobispo, en esa situación hablo de eso, las cosas se van a poner peor. Entonces, Monseñor Romero le agarra las manos al Papa y le dice, Santidad, yo sé, pero el comunismo en El Salvador no es lo mismo que en Polonia. El Papa le dice, solo gruñó así un poquito, ¿verdad? Como diciendo algo de verdad, a ver eso, pero como que no quería sentirlo. Pero sin embargo dice, pero cuidado con el comunismo. Y le dio la mano y se fue a visitar, a saludarlo. Yo vi el rostro de Monseñor Romero triste. Y salió triste. Y cuando regresaba me dice, estoy triste. Creo que ya no voy a volver a Roma. No me entiende el Papa. Continuó igual que antes. Es decir, eso no hizo que él cambiara rumbo o se expresara de otra manera. Él siguió denunciando los asesinatos, las torturas, las muertes, y se mantuvo firme en su posición. Así que esto es algo como lo que Bertrand Russell dice sobre algunas personas cuando afirma que cuando ven la verdad de algo que deben de defender y animar, que no hay autoridad posible que los detenga. Lejos de nosotros cualquier palabra de venganza, de odio. Eso no es cristiano. Tiene que ser la palabra de Cristo en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo recuerdo que le oía por radio, estaba en la homilía y dijo en un momento en la homilía, he escrito una carta al presidente Carter, se la voy a leer a ustedes y ustedes me dicen si se la mando o no. No era demagogia, aunque suena, ¿verdad? La leyó y al final un aplauso inmenso. Espero que sus sentimientos religiosos y su sensibilidad por la defensa de los derechos humanos lo moverán a aceptar mi petición, evitando con ello un mayor derramamiento de sangre en este sufrido país. El arzobispo Romero era un hombre de valor extraordinario que defendía apasionadamente los derechos humanos. En esto estábamos de su parte, pero no compartíamos su opinión de que los Estados Unidos no debían apoyar a los militares salvadoreños bajo ninguna circunstancia. Estaban precisamente asesorando a El Salvador, a las Fuerzas Armadas de El Salvador, para utilizar diversas tácticas y estrategias militares que permitieran el exterminio de todo lo que fuera identificado con la oposición política al gobierno de El Salvador y todo lo que fuera también identificado como oposición a los intereses norteamericanos en el país. Ya esta misa era para un amigo que le había pedido por el aniversario de la mamá. Por cierto, era periodista, Jorge Pinto. Él había sido amenazado también, este señor. Muchas personas llamaban por teléfono a la comunidad para que lo persuadiéramos de que no celebrara la misa, porque una cosa así extraña, que en el periódico ese día salía una invitación a esa misa
pero exageradamente grande, casi de media página del diario. Entonces llamaba la atención. Sin duda que el asesino estaba frente a Monseñor. Yo creo que él hasta lo ha de haber visto, porque allí se estacionó un vehículo. Un joven que llegó a la misa con una pequeña grabadora tomó la banda sonora y tenemos incluso en ese cassette el disparo. Y que en este caso el digno se transforma en la sangre que fue frente de la salvación, y este cuerpo inmolado y esta sangre sacrificada por los hombres nos alimente también. Él extendió el corporal y a la hora que él quitó la vista de ver hacia la puerta principal, entonces aprovechó el criminal a disparar. A ese momento de oración, doña Salina Fue un momento muy sublime, digo yo, porque fíjese al pie del altar y en el momento de la consagración. Allí no consagró pan y vino, sino con su sangre, porque las hostias quedaron esparcidas en el altar. Él queda con su manita, se cogió del mantel y ahí se derramaron las hostias. Y en ese momento fue que cayó hacia atrás, hacia los pies de Cristo. Dejé el pan, salí corriendo, pero ya estaba en el suelo, Monseñor. Me fui a auxiliarlo, según yo, pero ya estaba muerto. Estaba sangrando mucho. Llegamos a darle vuelta porque quedó boca arriba. Y luego, ya él ya estaba muerto. Cuando me di cuenta que estaba muerto, me incliné yo a encomendar a él.